Hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema, que es andar en el Espíritu. Y cuando nos preguntamos qué es andar en el Espíritu, tenemos que tener en cuenta varios factores, y uno de esos es principalmente el hecho de que no es obra de nosotros, ¿verdad? Es el don del Señor. Andar en el Espíritu es el don del Señor. El Espíritu Santo es dejado por el Señor para que andemos en el mismo Señor. Por eso que vamos a ver como tres componentes. Lógicamente esto no lo vamos a ver todo hoy, pero vamos a ver como tres componentes esenciales al decir que andamos en el Espíritu. Y es por eso que al tratar de comprender la persona y la obra del Espíritu Santo, muchos estudiosos suelen utilizar el término misterio, principalmente con lo que dice Juan capítulo 3, verso del 3 al 8. Y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo del 3 al 8. Vea qué interesante lo que dice Juan capítulo 3, versículo del 3 al 8. Dice así: respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde vienes ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es importante entender que por eso es un misterio. Ahora, por ejemplo, un teólogo que se llama Abraham Cole dice algo muy interesante. Jesús dijo que la acción del Espíritu es como la del viento. Los movimientos del viento son misteriosos. Usted no sabe de dónde viene ni cómo se produce, pero usted lo puede sentir, ¿verdad? Esa brisa de verano, esa cálida brisa que a veces suelta en las mañanas. Pero también él dice que no se puede saber de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con el Espíritu. Ese efecto que produce el Espíritu sopla en la vida del creyente y lo hace dueño del mismo Espíritu. Por eso que tenemos que entender que ese misterio de caminar en el Espíritu lo hace como una acción humana. Ahora, debemos de entender que usted, por ejemplo, si usted le digo, camine tantas cuadras o camine tantos metros, usted va a estar familiarizado con el término caminar, ¿verdad? Pero, ¿cómo traemos eso a la vida espiritual? ¿Qué es caminar en el Espíritu? Ahora, es algo interesante porque nosotros podemos entender que la vida en el Espíritu es cómo nosotros nos mostramos frente a Dios mismo por el Espíritu. Yo no sabía, pero incluso hay ya ciertas aplicaciones que le dicen a usted las veces que tiene que caminar por día y cuánto va a caminar por día. ¿Por qué? Porque ya ese software aprendió a identificar a la persona. Nosotros deberíamos de ser identificados por el Espíritu. No debería sorprendernos que la Biblia use el término caminar como metáfora del estilo de vida de la persona. ¿Cómo andamos según la Biblia? Esto es algo interesante, porque no, como dije anteriormente, no se trata de nosotros, se trata de cómo la Biblia nos ve y nos hace referencia a lo que es andar en el Espíritu. Ahora, tenemos que entender que también ese estilo de caminar aborda creencias en nosotros, aborda actitudes, deseos y acciones. El Espíritu tiene que gobernarlo todo, no a medias. Es por eso que esta metáfora es esencial. Es esencial para entender qué es caminar en el Espíritu. Ahora, tenemos que contrastar, por ejemplo, varias interrogantes a la hora de caminar, porque no sé si usted sabía, pero en la forma que usted camine, muchas veces la persona sabe quién es usted, o cómo se comporta usted, o cómo vive usted. Bueno, la misma acción es en el Espíritu. Conforme nos acercamos a Dios, como acabamos de leer en Juan, nacemos de nuevo, nuestras emociones, creencias, actitudes y deseos
tienen que rendirse al señorío de Cristo mismo. Ahora, quiero que vaya conmigo al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 es un salmo muy bello, pero también de mucha enseñanza. Salmo capítulo 1 nos da un ejemplo de lo que es un cambio de vida y sobre todo de lo que tenemos que buscar al andar en el Espíritu. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué no hace el varón sabio o el que tiene al Espíritu? No anda en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y esto no es como se enseñaba antes, es que si usted va al cine es malo. Si va, no. El sentarse era una acción de recibir consejo. Por eso el hombre lleno de la justicia de Dios, lleno del Espíritu Santo, no acepta el consejo malo, ni tampoco se sienta a escuchar un consejo malo, ni se sienta a escuchar ese consejo perverso que lo va a apartar del caminar del Señor. Ahora, ¿qué hace la persona que empieza a nacer de nuevo y qué acción hace la persona que empieza a caminar en el Espíritu? Bueno, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia o su deleite, y en su ley medita día y noche. O sea, todo el tiempo el corazón del nuevo creyente tiene que ser pulido con la Escritura. Tiene que ser transformado con la Escritura. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es por eso que el que camina en el Espíritu empieza a abandonar lo que llamaremos a partir de aquí en adelante las obras de la carne. Recuerde, nosotros somos herencia pecadora. Nosotros fuimos vendidos al pecado, como dice el apóstol Pablo. Pero también tenemos que entender que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, a través del Evangelio, cambiamos nuestra vida y andamos ahora en una vida vivificada, en una vida llena del Espíritu. El pueblo de Dios está llamado a caminar los caminos de Dios. El pueblo de Dios está llamado a caminar los caminos de Dios, ya no los caminos del hombre, como leímos en este salmo, las sillas escarnecedoras o el consejo de malos, sino que ahora literalmente su caminar será meditar en la ley del Señor. Será meditar en la ley del Señor. Y quiero que vaya conmigo al Salmo 119. Salmo 119, verso 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué hace el que anda en el camino del Señor? No hace lo malo, no hace iniquidad. Por eso es que en lugar de caminar en los consejos malvados, ahora empieza a entregar su vida al Señor. Recuerde, amados hermanos, que usted puede hacer su pregunta, puede hacer su comentario. El Nuevo Testamento amplía esta metáfora de caminar gracias a la resurrección de Jesús mismo. Los creyentes andamos en novedad de vida o andamos en una nueva vida, según Romanos capítulo 6, versículo 4. Y vea qué lindo lo que dice Romanos capítulo 6, verso 4. En lo personal a mí me gusta mucho el libro de Romanos porque el libro de Romanos nos da a entender la importancia del creyente nacido de nuevo y que ahora tiene la herramienta para caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Vea qué interesante Romanos capítulo 6, verso 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo murió en la carne, pero resucitó gloriosamente, esa es la herencia para todo aquel que cree en el Espíritu. Va a tener una vida nueva con una promesa de eternidad. En las buenas obras que Dios preparó de antemano, también nos hace andar. Esas obras que demuestran
un corazón lleno de la gracia de Dios. Decían por ahí que la libertad, como lo vimos la semana pasada, la libertad con que Cristo nos hizo libres, según Gálatas capítulo 5, es un corazón lleno de gracia, pero no para andar en desgracia. O sea, es un corazón lleno de gracia para aprovechar la libertad. Recuerde que usted y yo fuimos vendidos al pecado por la obra de Satanás. Si usted sigue en la cautividad, su herencia va a ser condenación. Pero ¿por qué Pablo a los Gálatas les dice, manténganse firmes? Bueno, porque ahora nosotros andamos en una libertad espiritual también. Las cadenas que nos ataban a la muerte eterna fueron quitadas por el mismo Cristo, según Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Es por eso que esas obras que Dios ha preparado de antemano son las obras como las que vimos en el Salmo 1. No andamos en consejo de malos, no andamos en silla de escarnecedores, ahora caminamos según Cristo y no según el mundo. Es ahí que tenemos que entender que también el Espíritu nos hace andar en sabiduría. Un cristiano lleno del Espíritu Santo que camina o que anda con el Espíritu Santo no carece de sabiduría. Va a tener una respuesta sabia, pero también va a controlar su propia vida. Vea lo que dice Colosenses capítulo 4, verso 5. Colosenses capítulo 4, verso 5. Algo bastante bonito me gusta de la carta de Colosenses, porque Pablo no solamente anima a los de Colosa a creer que Cristo es la plenitud de todo, sino que también les dice que ahora tienen que dejar su vieja naturaleza para agradar a Dios en todo, para agradar a Dios incluso en todo lo que hagan. Colosenses capítulo 4, verso 5, dice así. Colosenses capítulo 4, verso 5, dice así. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es ahí que la sabiduría de Dios también es una característica visible del cristiano. Vea, yo quiero que usted entienda algo. Andar en el Espíritu no es de que usted ande encerrado en una burbuja. No, andar en el Espíritu es mostrar las marcas de Cristo en tu misma vida. Eso es andar en el Espíritu. Ahora, ¿vamos a fallar? Claro que sí. Claro que sí, pero para eso es el Espíritu. El Espíritu nos redarguye, nos reprende, nos exhorta a seguir adelante. No vamos a ser perfectos, porque ese estado de perfección lo vamos a alcanzar cuando ya estemos con Cristo en su reino, que no tiene fin. Pero mientras estemos aquí en la tierra, los errores que cometamos son para darnos cuenta de que tenemos que seguir actuando en sabiduría, que tenemos que empezar a corregirnos. Los cristianos estamos llamados a vivir como es digno del Señor. Vea lo que dice un poquito más atrás en Colosenses capítulo 1, verso 10, dice, Colosenses capítulo 1, verso 10, dice así, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿En qué tenemos que agradar al Señor? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es por eso que un poquito más adelante en este estudio vamos a ver la importancia de la Escritura en el creyente. El Espíritu Santo no es un poder mágico que obra en un creyente perezoso que no quiere estudiar la Escritura. No, el Espíritu Santo va a obrar en un creyente que va a ser aplicado en la Escritura. Por eso, si usted quiere cambiar su pensar, ¿qué tiene que hacer? Leer la Escritura. Si antes anduviste en consejo de malos, ahora agarra el consejo sabio de la Escritura para que des fruto a tu tiempo. Es ahí, amados hermanos, que fuimos llamados a vivir mostrando toda buena obra a través del conocimiento de Cristo. A mí me duele ver a cristianos que uno les pregunta, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios en la vida del creyente? Y no sé por qué no lo encuentro en ningún lado. Toda la Escritura está llena del propósito de Dios para el creyente. El problema es que en nuestro tiempo
como dije la semana pasada, estamos más enfocados hoy en día a ver manifestaciones externas del Espíritu, ¿verdad? Típico Antiguo Testamento, y no hago esto en son de broma, sino que es una realidad. La gente, por ejemplo, cuando sale de Egipto y llega al Sinaí y Dios empieza a revelar su ley, ¿qué salían de esa montaña? Relámpagos, truenos, vientos, nubes. Bueno, esa era una manifestación externa del poder de Dios. Y hoy la gente quiere ver eso mismo. Aquí en nuestro país hemos visto una creciente oleada de personas que andan buscando escarcha en las manos, que andan buscando dones que no son de la misma escritura, que llueven diamantes en las manitas también. Y yo no puedo decir que eso no lo haga Dios, pero bíblicamente eso no lo hace Dios. Por eso es que el cristiano tiene que andar digno del Señor, en sabiduría y en conocimiento. Entre más el cristiano se acerque a la Escritura, menos va a ser burlado, menos va a ser engañado. Las manifestaciones externas de la gloria de Dios es una confirmación del pacto, pero el cristiano tiene que andar en el Espíritu, vivir dignamente como el Señor lo mandó a vivir. Es ahí que ahora nosotros tenemos un llamado de parte del Señor, es a tener una vida consagrada al mismo Señor Jesucristo, una vida que es en amor. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted por primera vez experimenta a ese Dios que tal vez antiguamente usted lo sentía largo, pero ahora está cerca de usted. Cuando un cristiano dice que, mire, es que yo siento a Dios tan largo, hay algo ahí que no está bien. Cuando usted anda en el Espíritu, usted siente la presencia de Dios todos los días y a cada momento. Porque si no, ¿de cómo haces para ser guiado por el Señor y por su Espíritu? Es por eso que la expresión literalmente que hace más vivida en el caminar en el Espíritu es lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y quiero que vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, verso 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu. Todo lo anterior, el apóstol Pablo lo estaba aclarando en la manifestación gloriosa de Cristo. El apóstol Juan nos da un gran ejemplo en su primera carta, capítulo 3. Dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Ahora, el deshacer las obras del diablo, amados hermanos, no es como hoy muchas veces se está enseñando, ¿verdad? Esas obras de que es que Satanás vino y me robó, ¿verdad? Satanás vino y me despojó de lo que tenía. No, amados hermanos, el cristiano perezoso sí va a dejar que el enemigo venga y le robe, pero el cristiano que anda en el Espíritu no es o no va a ser tocado por esas obras que ya Cristo rompió en él. Es por eso que cuando nosotros vemos a Pablo en Gálatas, el mismo Pablo nos confirma el hecho de la acción del mismo Cristo. Cristo nos hizo libres y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes. Vea lo que dice Gálatas un poquito más atrás en el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad firmes, constantes, perennes, permanecientes. Usted puede ponerle el sinónimo que usted quiera, pero el estar firmes es no claudicar del llamado que el Señor nos hizo. Estar firmes es continuar esa vida en libertad con la que Cristo nos hizo libres. Ahora, si usted ha entendido eso, dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, o no le dé rienda suelta, domínela. Recuerde algo muy importante, y esto lo vamos a ver en estos miércoles que siguen. Una de las obras que hace el Espíritu Santo en el creyente es darle dominio propio. Ya no hacer lo que le gusta, sino agradar a Dios en todo. Es esa expresión la que Pablo nos dice que es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es una completa obediencia al señorío de Cristo. Es una completa obediencia. Por eso el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Recuerde, no se sentó en silla de escarnecedores. Y el Espíritu en contra de la carne.
Cuando usted empieza a alimentar su espíritu con la escritura, usted empieza a abandonar por sí mismo lo que en un tiempo usted no podía abandonar. Cuando usted, por ejemplo, le dice a alguien o llega donde usted y le dice, mire, es que usted tiene que dejar esto y esto y esto, sin convencimiento del espíritu, usted va a decir, no, pero es que me ha costado mucho dejarlo. Bueno, deje que el Señor te hable a través de la escritura y ahí es donde usted mismo va a aprender a dejar, porque ahora el espíritu que usted ahora está adquiriendo por conocimiento va a luchar contra la naturaleza pecaminosa suya. Nadie puede cambiar porque alguien le diga que cambie. Va a cambiar porque está haciendo o está dejando que el espíritu le perfeccione según el conocimiento bíblico. Es por eso que cuando un cristiano nace de nuevo, empieza a caminar en el evangelio, usted lo ve que a veces tropieza y cae, pero ahí va caminando. Eso es normal. Recuerde que toda una vida pecó, ¿verdad? Él vino programado para estar constantemente haciendo lo malo, pero cuando viene al Espíritu o cuando viene al Señor, el Espíritu lo empieza a levantar, ¿verdad? Lógicamente es una acción de proceso, de proceso. ¿Por qué digo de proceso? Porque pensamos que esto es como una cura mágica. No, el Señor empieza a perfeccionar al creyente, aún el creyente, siendo muchas veces rebelde. Es ahí donde la obra del Señor es constante hasta que Él venga. El cristiano tiene que perfeccionarse todos los días. No es solamente de un tiempo, no, es de todos los días. Para unos ha sido muy fácil, para otros ha sido una lucha, porque aquí podemos ver en estos dos versículos una verdadera guerra espiritual. Usted aquí no está reprendiendo a Satanás, no está reprendiendo a ningún demonio, no. Está luchando contra su naturaleza y la nueva naturaleza que te quiere Dios dar. Por eso es que no se llevan y usted va a tener fuertes episodios de voluntad, agrado o desagrado. Y déjeme decirle que agradar a Dios es bueno, pero cuesta. Al principio cuesta. ¿Por qué? Porque no tenemos la madurez suficiente. Y después de eso, pues van a venir todos los factores externos, ¿verdad? Donde el cristiano aprende a elegir en qué silla se sienta, como lo vimos en el Salmo 1. Aprende a elegir en qué silla se sienta. Sigue agradando al mundo o a sus amistades o a todo lo que lleva el sistema pecaminoso del mundo, o no se sienta en la silla escarnecedora y empieza a meditar poco a poco en la ley del Señor. Por eso es una lucha. El mantenerse firme es una acción de Dios. Recuerde que fue Cristo quien te hizo libre, pero la firmeza me toca a mí. Ahora, como dije anteriormente, esto no es una cura mágica. Usted todos los días tiene que permanecer firme, porque usted tiene 3 enemigos bastante fuertes, como lo es el diablo, como lo es el mundo y como lo es usted mismo. Por eso la ayuda del Espíritu Santo es para que usted venza con Cristo que te hizo libre. No es solamente usted solo, ¿verdad? El ejemplo es, el cristiano por sí mismo no puede, ¿verdad? Necesita la Escritura, necesita a los demás hermanos maduros en la fe, porque esa es otra cosa, ¿verdad? El crecer es de acuerdo también al ejemplo mismo del padre con el hijo, ¿verdad? El padre ayuda a crecer a su hijo. Por eso el cristiano, si quiere crecer espiritualmente, tiene que estar reunido con los demás hermanos. Que si no, no va a crecer. Ahora bien, Pablo también utiliza una expresión bastante interesante y es el andar en el Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliere en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es por eso que en el Nuevo Testamento, independientemente si nos habla de andar en el Espíritu o por el Espíritu o conforme al Espíritu, que son prácticamente parecidas con las que hemos visto, tenemos que tener la idea que cada expresión contribuye a que el Espíritu en general es el que define la vida del creyente. O sea, no es huérfano el creyente. Por eso Pablo, un poquito más adelante a los Romanos, dice que nosotros no hemos recibido
el espíritu de la esclavitud con el que nacimos, sino que ahora hemos recibido un espíritu de libertad en cual clamamos con toda confianza, Padre, ayúdame, o literalmente Abba Padre, como dice en Romanos. Ese Padre, ayúdame es un clamor de la persona en su debilidad para que el Espíritu le guíe a que le dé testimonio de que es hijo. Es ahí, amados hermanos, que por lo tanto no tenemos que basarnos solamente en una expresión, sino que tenemos que comprender que andar en el Espíritu es lo que define al creyente del incrédulo. Es ahí la gran realidad de nosotros como iglesia. ¿Qué estamos proyectando hoy delante de la sociedad? ¿Un creyente que es guiado por la naturaleza del mundo o que es guiado por la naturaleza según Cristo? Porque hoy la iglesia ha olvidado que la carta de presentación es usted mismo. ¿Cómo ve el incrédulo tu vida creyente? ¿Verdad? Si es una vida entregada al Señor o es una vida que sigue siendo como la de todos los demás, como si fueran contrarias, como si no anduvieras en el Espíritu. Es ahí que estas expresiones nos ayudan a entender lo que vimos en el Salmo 1, ¿verdad? Ya no se sienta en sillas escarnecedoras, en esas sillas impías, en esas sillas que no tienen un buen consejo. Tenemos que hacernos una pregunta. Entonces, ¿qué significa andar en el Espíritu? En el sentido más básico, andar en el Espíritu significa vivir una vida que depende del poder del Espíritu para dos cosas. La primera es para crecer en piedad y la segunda es obedecer los mandamientos. Y como consecuencia vamos a tener una tercera expresión de la vida del Espíritu y es experimentar mayor intimidad con Dios. Si cada uno de estos tres componentes de andar en el Espíritu se vincula, lo podemos unir, podemos dar a entender que andar en el Espíritu es una vida completamente diferente. Ahora bien, si decimos que andar en el Espíritu es una completa dependencia del Espíritu, empezamos a crecer en piedad. La piedad, amados hermanos, se refiere a una vida orientada únicamente hacia Dios y se expresa en los pensamientos, sentimientos, deseos, acciones y palabras que uno vaya a decir. O sea, la vida de piedad es un acto visible en el cuerpo, porque muchas veces andar en el Espíritu la gente la confunde como, bueno, es que para juzgarme está Dios, no, yo sigo haciendo o me visto como quiera o ando como quiera. No, la vida de piedad es algo que se nota también, no solamente en su cuerpo, sino en todo lo que hacemos, ¿verdad? Insisto, cuando uno empieza a venir a Cristo, empieza hasta cambiar el modo de caminar, para que entendamos el concepto. Cuando usted viene a Cristo y el Espíritu empieza a vivificarlo a usted empieza hasta a caminar diferente. Empieza a vestir diferente, empieza a hablar diferente. Y aquí voy a decir mi punto de vista, ¿verdad? Yo no concibo a un cristiano que dice que está en el Espíritu y todavía sigue diciendo malas palabras, o cuando se enoja es explosivo, ¿verdad? Decimos aquí en Costa Rica es arrancado, ¿no? ¿Verdad? Ya empieza a controlarse, empieza a controlar sus pensamientos. A mí me duele mucho ver a todavía cristianos tratándose de malas palabras en son de amistad y demás. No, ya eso no está en el vocabulario de un hermano que está creciendo en la vida de piedad. Esa palabrería maldichas tienen que irse quitando, ¿verdad? Tiene que irse apagando en nosotros, ¿verdad? A mí nunca me gustó la palabra mae, pero mucho menos ahora en el Señor. Tenemos que cambiar eso ya no es de nosotros. Mucho menos, ¿verdad? Decir palabras obscenas hacia los demás, ¿no? Recuerde que la piedad también, como dice, o como lo acabo de decir, se ejerce en los pensamientos. ¿Qué pienso yo? Recuerde, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si mi corazón es un corazón que tiene malas palabras, ¿qué va a hablar mi boquita? Malas palabras, ¿verdad? Si tengo sentimientos de odio, rencor, que no he querido entregar al señorío de Cristo para que Él guíe mi vida y cambie mis sentimientos, ¿qué voy a hacer yo? Una persona amargada.
Y un corazón endurecido, déjeme decirle algo, va a hacer pasar mal rato a los demás. Y a veces, amados hermanos, uno en consejería escucha hermanos que por la falta de crecer en piedad, su caso es un infierno. Porque sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, sus acciones y sus palabras no son guiadas por el Espíritu Santo, no son guiadas por la Escritura, no son guiadas nada más que por Satanás y sus demonios. Y sé que esto es fuerte, pero es la realidad. Una persona que empieza a vivir en el Espíritu, empieza a cambiar también sus deseos. Ya no es vanaglorioso, ya no es avaro, empieza a dedicar tiempo a la oración, empieza a dedicar tiempo al congregarse, empieza a dedicar tiempo a buscar el rostro del Señor. Sus acciones van de acuerdo a lo que agrada a Dios. Como vimos anteriormente en Colosenses, vivimos dignamente, nuestras acciones reflejan un corazón cambiado. Si antes le quería tirar todo lo que tenía en la mano a mi compañero de trabajo, ahora cuento hasta 10. ¿Sí? Cuento hasta 10. ¿Por qué? Porque ya ahora mis acciones tienen que reflejar un cambio. Tienen que reflejar un cambio. Como dije anteriormente, no somos perfectos. Nos vamos a equivocar. Pero el crecer en piedad es orientar nuestra vida hacia agradar un día más al Señor. O si hoy di un paso de fe, mañana voy a dar 2 más. Pero es agradar en todo al Señor. Es ahí, amados hermanos, que la persona que empieza a acercarse al Señor y empieza a crecer en piedad, empieza a entender que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Como dice Mateo capítulo 22, versículo 37. Que también es una cita que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Andar en el Espíritu significa depender del poder de Dios para orientar todos los diferentes aspectos de la vida de uno hacia Dios. Es ahí, amados hermanos, que tenemos que reconocer nuestras debilidades. Tenemos que reconocer, y voy a decirlo así, si usted es mal hablado, no solamente reconozca, sino que ya ahora tiene que tratar con su vocabulario. Si usted es de carácter explosivo, para que entendamos en términos, aunque eso muchas veces lo puedo traducir en nuestra lengua española como mala crianza, ¿verdad? Como arrebatos de ira. Bueno, si usted es eso y se reconoce ahora, como su enfoque es crecer en piedad, usted va a reconocer su debilidad para que el Señor empiece a cambiar tu vida, para que el Señor empiece a manifestar su gracia en usted y empiece a cambiar esos arrebatos de cólera, esos arrebatos de mala crianza, como usted quiera llamarlo. Romanos capítulo 8, verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en la carne o en las cosas de la carne. O sea, no crecen en piedad, todavía siguen sus pensamientos corrompidos, siguen sus sentimientos de ira, de engaño, de orgullo, y están pensando constantemente en las cosas de la carne. Vea, yo he escuchado a personas que utilizan al Espíritu Santo como mecanismo de vengación, ¿verdad? O mecanismo para vengarse. Señor, es que vea lo que me hizo fulano de tal y no sabe, está tocando al ungido de Jehová. Yo voy a orar para que tú les hagas algo. Pensamientos de la carne. Porque cuando usted empieza a crecer en piedad, ahora tu pensamiento es soltar el daño que han hecho y vivir en paz. Eso es mantenerse firme. Pero vea qué interesante el versículo 5 no acaba ahí, dice, pero los que son del Espíritu o los que empiezan a crecer en piedad, en las cosas del Espíritu también piensan, en cómo agrado yo a Dios, en cómo vivo yo para el Señor. Andar en el Espíritu significa, insisto, depender del poder de Dios, no de sus propias fuerzas, no de lo que usted piense que es depender del poder de Dios, ese poder que levantó a Lázaro de los muertos, ese poder que abrió el mar rojo, ese poder que hizo llover maná al desierto, ese poder que sostiene al hombre sin caída, o como dice Salomón en su proverbio, aunque 70 veces caiga el justo, Dios lo levantará. Ahora, quiero aclarar este versículo, ¿verdad? Porque hay gente que es muy sinvergüencilla, ¿verdad? Dice, bueno, yo ahora estoy en el Señor, y sí, voy a caer 70 veces.
pero el Señor me va a levantar. Salomón no lo está diciendo así, recuerda que es un proverbio. Lo que está diciendo es que el justo que no caiga, ¿cómo será fortalecido en su caída? Eso es lo que está diciendo Salomón. O sea, lo que quiere decir Salomón es que el justo va a caer no porque es justo, sino porque delante de los ojos de Dios es justo, pero su vida es injusta. O sea, va a caer por su naturaleza, pero Dios lo levantará para que él se dé cuenta que es justo delante del Señor. Es por eso, amados hermanos, que insisto, por eso lo aclaré, porque hay hermanos que no toman en cuenta el poder de Dios. Si usted empieza a andar en el Espíritu, es para que usted se sujete fuertemente de la mano de Dios. Recuerde lo que dice Gálatas: estad firmes con la libertad que Cristo, no suya, les hizo libres. Es ahí donde usted aprende el poder de Dios para orientar todos los diferentes aspectos de su vida hacia Dios mismo. O sea, sus pensamientos empiezan a cambiar, sus deseos empiezan a cambiar. Lo que antes pensabas en tu mente carnal, ahora lo piensas en tu espíritu, en tu cuerpo espiritual. Vaya conmigo un momento a Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3. Bueno es el Señor. Vea lo que dice el versículo 13 del capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Esto es muy bonito. Hablando de los dos tipos de sabiduría que puede tener el hombre. Una sabiduría que viene de lo alto y también una sabiduría con la que nace, y que Santiago la llama animal y diabólica. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Qué interesante pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, la persona sabia no es la que sabe mucho, sino la que mejor actúa. Esa es la persona sabia. Porque su sabiduría ahora está creciendo en piedad, está creciendo en gracia, está creciendo para agradar a Dios. Pero vea lo que dice el 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es ahí, amados hermanos, que andar en el Espíritu, como lo dije anteriormente, es orientar todo nuestro ser a agradar a Dios, a ir creciendo poco a poco. Por eso ya no pensamos en las obras de la carne, ya no pensamos en agradar la sabiduría animal y diabólica, sino que buscamos la sabiduría que desciende del cielo. El Espíritu nos ayuda a dirigir nuestros pensamientos, emociones, nuestras inclinaciones y deseos de manera que agraden a Dios y que sean consistentes con su carácter, o sea, el carácter de Cristo. Insisto, amados hermanos, un cristiano que se esté bajando de la cruz porque le gusta pelear, porque le gusta decir malas palabras, porque por todo se va a enojar, entonces, ¿dónde está siendo su vida orientada a crecer en piedad? El Espíritu transforma los deseos de nuestro corazón para alinearse con el corazón de Dios. Y es ahí donde nos permite, amados hermanos, ese poder del cual estamos hablando, nos permite resistir a los deseos pecaminosos que aún experimentamos como parte de nuestra vida carnal y terrenal. Antes yo recuerdo que se enseñaba, es que ya yo no soy de este mundo. No, tal vez por soberanía de Dios, sí, ya no eres parte de este mundo, pero usted vive en este mundo. Por eso cuídese, cuídese. En esta vida usted va a tener calentoncillos de cabeza, ¿verdad? Va a tener cosas que te van a hacer que usted experimente en sus deseos cosas que no vienen del Señor. Por eso tenga cuidado. El mundo está diseñado por Satanás para hacernos caer
y dejar de crecer en gracia. Eso está diseñado el mundo. Por eso dije que anteriormente nosotros ahora tenemos una lucha espiritual, una lucha verdadera, no las mentiras, ¿verdad? Que muchas veces pues se hacen en algunos lugares. Mire, es que hoy vamos a correr 7 vueltas para que el Señor suelte esta ciudad y nos vamos a ir a los montes altos porque esa es la guerra espiritual y vamos a subirnos en una avioneta para regar aceite por todo lado. No, amados hermanos, la verdadera lucha espiritual está en que el mundo está diseñado para hacerlo caer a usted de la gracia y usted tiene que mantenerse firme contra las acechanzas del diablo, contra usted mismo y contra los ofrecimientos del mundo. Esa es una verdadera lucha. Y una lucha, amado hermano, que si usted no tiene el poder de Dios para resistirlo, ni te has sometido a Dios, y vas a perder esta lucha. Es por eso, amados hermanos, que tenemos que tener cuidado. Uno a veces dice, o lo ve, ¿verdad? Es que, ese hermano empezó también, pero se enfrió. Bueno, es porque perdió la lucha. No se aferró al poder de Dios. Pensó que por conocimiento iba a ganar esta lucha. Una cosa es que usted tenga el conocimiento y otra cosa es que usted deje que el poder de Dios sobre en usted para que esos deseos cambien, para que esos deseos usted ya no empiece a hacer lo malo, lo que no agrada al Señor. Por eso Pablo en el mismo capítulo de Gálatas, capítulo 5, nos da un gran ejemplo de que ya ahora está bien, no vivimos por los deseos de la carne, sino que ahora hay una ponencia entre uno y otro. Pero dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de la carne, la ley del pecado. ¿Por qué? Porque manifiestas, dice el 19, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del cielo. Es por eso que el Espíritu Santo no solo nos vivifica espiritualmente, sino que también nos sostiene, nos capacita para ser como Cristo. No solamente nos da un poder, porque eso es otra cosa, amados hermanos, que si usted me permite decirles algo, el andar en el Espíritu no es de que usted va a ir por la calle y va a ver un entierro y va a decir, es que yo ahora tengo el poder, voy a tocar ese feltro para que el muerto reviva. No, primero reviva usted que está muerto en el pecado. Primero revívase usted. El poder del Espíritu Santo te va a traer a vida. Si usted no se revive usted mismo, aceptando la verdad de Cristo, siendo vivificado y el ser como Cristo, ¿cómo vas a revivir a otro? Nadie da lo que no tiene. A veces malintencionamos ese poder. Y he escuchado a pastores que dicen, es que usted tiene que tener o pedir el poder de Dios para hacer milagros. Amados hermanos, está bien, yo creo una parte y más adelante voy a explicar esto que estoy diciendo, pero el mayor poder que el Señor ha hecho en nosotros a través del Espíritu es que te llamó de muerte a vida. Si usted con tu vida sigue siendo un muerto, ¿qué vida estás proyectando hacia los demás? El Espíritu Santo no solamente nos va a vivificar en el Espíritu, sino que en nuestro cuerpo carnal vamos a mostrar las marcas de Cristo. Por eso Pablo, como dice en el versículo 25 de Gálatas capítulo 5, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí el verbo es andar, es caminar, o sea, si yo digo andar en el Espíritu, tengo que reflejar en mi vida la acción del Espíritu Santo. No puede ser un cristiano, como decimos, a la secreta. O que cambia su forma de ser, ¿verdad? En el trabajo soy una cosa, en la casa soy otra, y en la iglesia soy otra. No, es que andar es siempre, es siempre. Usted proyecta a Cristo siempre. Es ahí, amados hermanos, que el crecer en piedad es dejar que el Señor transforme nuestros pensamientos, nuestros deseos, en sí, todo nuestro ser. Recuerde que andar en el Espíritu es una vida, andar o crecer en piedad es una vida entregada por completo a nuestro Señor Jesucristo. Es ahí que tenemos que comprender que hay ciertos ejemplos
Por ejemplo, Abraham siguió esas pisadas de fe, como dice Romanos capítulo 4, versículo 12. A Pablo se le aconsejó por circunstancias vivir en observancia de la ley. También Pablo bendijo a todos los que andan según las reglas de la ley o del amar o creer en la palabra del Señor. El crecer en gracia, amados hermanos, es también un esfuerzo del creyente. Es un esfuerzo en el cual el creyente empieza a dejar lo que le domina para que su vida sea de agrado al Señor. Es que ahí es donde usted debe decir que el Espíritu Santo es retratado en el creyente como lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vea lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Todo el mundo, o usted lo debe conocer, pero quiero leérselo en esta noche. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, por si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero vea qué interesante lo que quiero explicarle. Pablo en este versículo está diciendo que lo que ahora vive en la carne no está hablando de pecado, está hablando de las pruebas, que no es lo mismo que tentación. Cuando el cristiano es guiado por el Espíritu o anda en el Espíritu, la tentación no va a tener cabida. Pero sí va a pasar momentos de sufrimiento, pero sí va a tener momentos de tristes, amargos, como la pérdida de un ser querido, una enfermedad. Pero ¿para qué es el Espíritu? Para que le fortalezca también, porque él tiene una esperanza, y es que su vida ahora es Cristo mismo. Pablo por eso lo aclara, y lo que ahora vivo en la carne, no el pecado, no. Pablo está hablando de la nueva vida en Cristo, penitente, caminante, peregrino en esta tierra. Lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe, en ese agrado que el mismo Cristo le ha dado, en ese agrado de ser como el mismo Cristo, porque él entiende que Cristo le ha perdonado mucho. El cristiano que entiende que Cristo le ha perdonado mucho, amados hermanos, empieza a dejar su vida pecaminosa y empieza a caminar según Cristo. Empieza a manifestar la vida de Cristo y empieza a rendir toda su vida al mismo Cristo. Pablo lo comprende, ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo porque tengo una esperanza de andar con Él siempre, que Él me sostiene, y como dice en su carta a Timoteo, he acabado la carrera y he guardado la fe. No por mis propias fuerzas, sino por la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Señor, que ha puesto en nuestras propias vidas. Nos manda. Así que le invitamos para que usted, amado hermano, amada hermana, no se pierda el próximo miércoles y siga aprendiendo qué es andar en el Espíritu. Que Dios nos continúe bendiciendo.